Bueno, nuestro primer capítulo de podcast, nuestra primera oportunidad con un tintico en el norte, con esta sección que se llama De quincena en quincena, supervivencia nusa. Mi nombre es Oscar Fernando Jiménez Pinzón, soy su primer presentador. Los dejo con nuestro compañero. Mi nombre es Brian Steven Calderón Trujillo y soy el colega. Nuestra primera sección se va a llamar De quincena en quincena, sobreviviendo a Estados Unidos, una guía de supervivencia. Y para el día de hoy, como primer capítulo, tenemos cómo rentar un apartamento, qué tan difícil es, qué estrategias han tenido, qué retos se nos han presentado. Entonces vamos a estar desarrollando esto en nuestro primer podcast. Denos todo el cariño, todo el amor, suscríbanse, sigan, hagan los comentarios ahí de qué debemos ir mejorando. Esta es nuestra primera oportunidad y sé que vamos a llegar a más de 100 episodios. Así que iniciamos. Iniciamos. Podemos iniciar, preguntándonos por qué es tan difícil conseguir un apartamento aquí en Estados Unidos, específicamente donde nosotros estamos, que es Seattle, Washington. Por ejemplo, Oscar, ¿qué experiencias ha tenido desde que llegó? O sea, ¿cómo fue su recibimiento? Y si cuando llegó aquí, de una vez le tocó aplicar para apartamento o cómo fue. Bueno, esos son vivencias de cada uno. Por eso ese nombre tan particular de quincena en quincena, porque aquí pues así nos pagan a nosotros, nos pagan por hora, nos pagan por quincena. Hay casos excepcionales, ya ustedes lo saben, pero sí, yo cuando llegué, recuerdo mucho que cuando llegué al aeropuerto, obviamente primero pues el caos de salir del aeropuerto, será para otra historia. Me recibe mi tía en el apartamento de ella, tenía la oportunidad de estar donde mi tía o donde una compañera que está también en Carolina del Norte. Llegué y fue una habitación que compartíamos Ok. varias personas, donde solamente pues tenía el bolsito nomás. Me dieron, normalmente a uno le dan los compañeros, los latinos, los colombianos, los parceros, le dan a uno 15 días, a mí me dieron un mes, donde no tuve que pagar, llegué más o menos a principio de mes, entonces por eso no sufrí tanto. En- Fue mi primera experiencia y ahí estuve casi 9, 10 meses hasta a hoy que tenemos aquí este set. O sea, no le pidieron ningún requisito de nada, simplemente lo recibieron y ya. Esa fue la experiencia de llegar. ¿La suya cómo fue? Ok, ok. No, yo llegué, me recibió mi sobrina, pero como a las 2 semanas, pues ella ya se cambió de apartamento y yo llegué en una casa donde estaba arrendada por dos mexicanos, buenas personas, y ellos me arrendaron, entonces no me pidieron tampoco documentación, no me pidieron nada o sea, no me molestaron para nada sobre el tema, solamente obviamente la plata y ya. Entonces, fue como fácil también, Listo. como fácil. ¿Cuánto? De renta, Sí, la primera vez sí. fue una habitación pequeña, y yo entré pagando, a mí me tocó pedir 4 millones de pesos prestados en Colombia para pagar el primer mes de arrendo acá, yo sin trabajo y sin nada. Listo. A mí me Esos tocó. son, esos son, en dólares eran 1,050. Listo. Bueno, a mí personalmente me costó después de eso como $400. Como le digo, era una habitación compartida, entonces fue pues, bastante fácil. Cada vez se iban organizando más los espacios, cada vez estábamos mejor, entonces ¿$400? como $400. Claro, y era una habitación compartida. El apartamento en esta parte, estamos específicamente en Kirkland, son bastante costosos. Sí. Entonces eso también nos llevó a eso. Y ahí viene el primer punto. El mercado inmobiliario en Kirkland es bastante complicado porque los alquileres son bastante costosos. Estamos hablando de que un apartamento de 2 habitaciones promedio, los más baratos están en 2.100, 2.200, pero lo normal son de 2.400 a 2.500 sin biles, sin recibos, sin energía, alcantarillado, sin acueductos, sin nada de esto. Mientras que he escuchado, no sé qué cierto sea, los que lo confirmen ahí, que en Seattle, ya en el downtown y todo esto, son mucho más económicos. Las casas son más económicas. Tenemos compañeros, amigos que han optado por casas. Tiene una cantidad de requisitos ya bastante específicas y esto, pero viene la segunda pregunta. Reto principal. ¿Cuáles han sido sus retos principales? ¿Qué ha sido el reto más grande de alquilar? Ya cuando venimos al tema de alquilar, el reto más grande es tener cómo usted poder demostrar sus ingresos.
porque para alquilar un apartamento acá, usted tiene que aplicar y pagar desde aplicación en adelante y mostrar sus extractos bancarios donde prácticamente le están pidiendo que gane 8.000, $10.000 mensuales. Entonces, para mí ese ha sido el reto más grande, poder llenar las expectativas de los arrendadores, Arrendatarios. arrendatarios. Bueno, requisito número 1, para alquilar. Estamos hablando de apartamentos, apartaestudios, en complejos, en conjuntos, como ustedes le quieran llamar. El reto número 1 es demostrar normalmente 2 o 3 veces el valor del alquiler. Si el alquiler está en 2.000, tienes que demostrar 4.000 o 6.000 en ingresos. Y eso te lo verifican con tu Social Security Number o tus cuentas bancarias o tus talonarios de cheques, donde tienes que allegar toda esa información de los últimos 2 o 3 meses, de las últimas 4, 15, 5 quincenas. Ese es el primer requisito que yo creo que es uno de los más importantes. Yo diría que el primer requisito es una identificación. Ok, tener un ID. Sí, tener un ID, en nuestro Ok. caso pues licencia. Nosotros dos presentamos licencia. El primer requisito es una identificación, licencia. Con eso iniciamos una aplicación en línea, porque casi la gran mayoría de aquí las aplicaciones son en línea. Obviamente también hay unas que son físicas, pero nos tocó unas aplicaciones en línea y de ahí llenamos toda la información, lo que ganamos y las fechas para movernos. Viene la segunda pregunta, fechas. Las fechas, Más o menos, ¿cómo usted recomienda empezar a buscar? pues, por ejemplo, si ustedes están en una parte donde se les vence el contrato, supongamos, en marzo, tienen que empezar a buscar. O sea, yo recomiendo empezar a buscar por ahí un mes, mínimo un mes antes de que llegue la fecha de que tengan que desalojar, porque en algunas ocasiones es rápido que les aprueben el apartamento, pero en otras se los van a negar por X o Y motivos, como por ejemplo, casi nos pasa un cacharro solamente porque en los talonarios de cheques aparecían el nombre reducido, por ejemplo, Oscar F. Jiménez. Entonces, por eso ya nos negaron una aplicación. Entonces, yo diría eso. Y otra cosa que es un choque cultural con respecto a la forma de arrendar en Colombia, que es de donde somos, es totalmente diferente porque no nos piden nada prácticamente. Hay unos sitios, hay otras partes donde sí son complicados. Y como lo decía Brian, los requisitos los llevan a uno a buscar más o menos con un mes de antelación. Uno podría decir, podemos buscar 2, 3 meses antes, pero los apartamentos o apartaestudios están a disposición en el momento. O sea, si yo voy a buscar algo, tengo que buscar a 2, 3 semanas para moverme. Y ahí viene el hecho de que otros contratos se vencen, unos arrendadores piden que los pagos de su lugar donde vivía anteriormente, las licencias, nos toca hacer ese trámite, ir al departamento de licencias para que nos actualicen nuestra dirección, para que nos lleguen los correos. Estados Unidos es de demasiadas cartas, demasiados correos, y lleguenle cartas a los buzones, por todo y por todo. Entonces es otro punto importante. Ahora, el más doloroso. Ya sabemos que cuesta de 2.000 a 2.500 en este sector de Kirkland. Puede variar en su lugar, puede variar en sus casas, puede variar todo ese tema. Ya lo suelto. Pero hay un punto más importante que ese, que es depósitos. Los depósitos para uno poderse mover. Ganamos de quincena a quincena, por eso es sobreviviendo de quincena en quincena. Depósitos. El tema de los depósitos es complicado porque hay lugares donde piden el primero y el último mes más otro depósito adicional. Pero en este caso, ¿corrimos con suerte? ¿O cómo lo ve? Estuvimos como en un punto medio, porque cuando tienes un buen historial de crédito, no te piden tanto depósito, pero cuando no tienes tan buen historial de crédito, pues te piden un poco más de depósito. En este caso, nos pidieron un alquiler, como 600 más de depósito,
como 400, 500 de los días en los que íbamos a estar acá. Y ahorita el primero, o sea, luego de una semanita, tenemos que ir a pagar otros 2.100. Fueron, de resumidas cuentas, fueron casi $6.000 que nos tocó desembolsar a nosotros dos para un apartamento de 2 habitaciones. Estamos hablando de $6.000 y ahorita de ahora en adelante son con servicios y eso, pues 2.300, 2.400. Entonces tienen que pensar muy bien. Por eso mucha gente busca un roomie, busca un compañero, busca con quién vivir, para que es costo, porque yo creo que es el costo más alto, más que la comida, más que todo eso es uno de los costos más altos. Los parqueaderos, pues normalmente a uno le dan un parqueadero, uno puede pagar otro 25, 30, $40, dependiendo, techado, no techado. Eso varía, eso es toma y dame, toma y dame, toma y dame. Pero lo que sí es claro es la preocupación de no encontrar. Uf, claro, porque, o sea, usted no tener dónde meter la cabeza, complicado. Y ahí viene mi pregunta. No solamente es no tener dónde meterla, porque complejos hay hartísimos. ¿Qué tan distantes del lugar de trabajo? Ok. Aquí hay de todas las movilidades: a pie, bicicleta, scooter eléctrica, transporte público, carro, y cada uno tiene unos pros y unos contras. Debemos hacer un podcast de los medios de transporte. Sí. Sería bastante bueno, y esos costos. Sí, porque hemos probado varios medios de transporte. Sí, pero más que eso es saber dónde uno está y qué tan lejos está del trabajo, porque puede encontrar unos lugares donde sea mucho más económico, pero tienes que manejar 2 horas en el carro. Normalmente pueden ser 30, 40 minutos, pero después de coger un freeway en hora pico, que es a la hora que todo el mundo sale de trabajar, son 2, 3 horas ahí en un tránsito completamente lento. Ahora imagínate trabajar de lunes a sábado, salir, arrancar, tránsito, levantarse temprano, bueno. Entonces siempre uno busca lo más cercano al puesto de trabajo y trata uno de buscar por aquí. Eso es un factor bastante importante. Sí. No sé si tenga alguna otra pregunta. No, ya como para finalizar, diría yo, ¿qué fue lo que más aprendió de todo este proceso? O sea, ¿qué experiencias le quedan para, por ejemplo, cuando culmine este contrato, que prácticamente no hablamos de eso? Cuando usted coge un apartamento acá, es por un contrato de 1 año. Eso es otro punto importante. Más que ahorita doy mis conclusiones, es el tema de que 1 año, usted puede hacer más cortos, total, a 6 meses, a 2 meses, pero si lo pones a 6 meses ya no te vale 2.100, te vale 3.000. Si lo pones a 2 meses ya no te vale 3.000, te vale 4.000, 5.000. Si lo pones a 1 mes te puede valer hasta $6.000 el alquiler de un apartamento. Entonces es un punto bastante importante. Yo creo que el reto principal es llegar al lugar de la aplicación donde están las personas. Y seamos sinceros, nosotros estamos en el proceso de estar aprendiendo inglés, pero comunicarse uno con la persona, y fue un ángel, una persona muy, muy querida, muy bonita, sí, que nos ayudó y nos colaboró bastante. Sin embargo, es bastante difícil porque hay lugares donde no tienen oficina física. Sino entonces, que todo es en línea. Presentamos una aplicación, vivencia personal, presentamos una aplicación nosotros y nos la rechazaron. No sé qué habrá quedado mal, dicen que una información quedó pendiente de verificar, nos la rechazaron. Llegamos a esta segunda oportunidad donde intentamos inicialmente más por un apartamento más grande, nos la rechazaron y al final optamos por aplicar nosotros dos por un apartamento. Dijimos, vale la pena la privacidad, vale la pena la seguridad, vale la pena este espacio también para poder hacer nuestro podcast, que lo veníamos aplazando y aplazando, sí, y aplazando, y por eso terminamos optando por esto. ¿Qué sucede? A mayor privacidad, a mayor beneficios, en Estados Unidos se pagan por comodidades. ¿Quieres tener comodidades? No hay ningún problema, pero de todos modos tienes que pagar mucho más. ¿Estás dispuesto a pagar $1.000, 1.100, 1.050? Puedes de pronto conseguir una habitación, porque esa es otra opción. Sí. Buscar casas donde ya haya aplicado y solamente te alquile la habitación, te va a costar 800, pero no tienes opción de nada. Nada. Y ahí viene una pregunta para usted y la responderé en su momento. ¿Cómo era el recibir personas cuando usted alquilaba una habitación? Era pues perder mi comodidad por ayudar a otro. ¿Tenía que pagar algo más? Sí, claro. Tenía que pagar, bien sea un poco más. Por ejemplo, yo recibí a Jeffer
a Jefferson González, aquí los pongo. Yo recibí a Jefferson González y obviamente el arriendo se incrementó. Tanto tuvimos que pagar más por los biles, porque el tema del agua, la luz y todo eso se iba a incrementar, y por la persona, así estuviera en el mismo espacio que yo ya estaba pagando, tocó pagar más. Ese es otro punto importante. Muchas veces en unos lugares no nos dejan recibir personas. Uno quisiera abrirles de corazón las puertas a todas las personas que vienen. Sabemos que no es un proceso fácil migrar, llegar con un bolsito, solamente con eso, empezar de cero, dormir en el piso. Yo dormí en una colchonetica, después fuimos evolucionando. Gracias a Dios ya tenemos mucho, como estos cojines son propios de la basura, pero propios. Pero muchas veces no nos dejan recibir a nadie. En este momento, pues los que decidimos somos Brian y yo. Tenemos un compañero que está pendiente por llegar, no ha llegado aún, pero tenemos la posibilidad de decirles, los recibimos. No a todos, pero los podemos recibir. Esto se edita, esto se edita. No, eso queda. Yo tengo una pregunta. Hágale. ¿Qué le dirías a tu yo de antes de empezar a buscar apartamento, ahora con lo que sabes? ¿Qué le diría? ¿Cuál es la ruta más fácil? ¿O por dónde se tiene que enfocar a buscar? Yo diría, me diría, ya está mi cámara. Oscar. Oscar, priorice qué quiere. Si priorizo qué quiero, sé qué busco. Claro. Pero si no sé ni qué estoy buscando, ¿cómo sé qué quiero? ¿A qué quiero llegar con esto? Si estoy en esta misma posición y me estoy hablando hace un mes, me diría, paga un poco más, ten tu privacidad, ten tu comodidad, puedes hacer estos espacios de podcast y temas más recreativos y ese tema lo vale, para mí lo vale. Si hablo de un Oscar tan pronto llegó, tal vez, es agradece, siempre estar agradecidos con las personas que nos recibieron, porque nos recibieron de corazón, sin cobrarnos un peso, nos recibieron. Uno, dos, busca un espacio personal donde puedas opinar, donde tengas tu voz, tengas voto, porque muchas veces, a veces tenemos que callar esas cosas, y no lo digo por nosotros, porque personalmente tuve un espacio donde me quieren mucho y los quiero mucho también, pero sé de personas que les toca guardar silencio, les toca no poner nada en la nevera, no usar la estufa, no poder lavar, no poder... Tener muchas limitaciones. Porque no pueden decidir. Entonces, para mí esto lo vale. ¿Qué diría yo? Sé más concentrado, aplica de uno en uno con el tiempo suficiente, y no importa si tienes que pagar de pronto un mes más antes de, por tener y estar seguro de que tienes un espacio donde llegar. Eso me diría. ¿Y usted? ¿Qué le diría a Brian? Es complicado, porque al Brian que llegó lleno de sueños, lleno de paisajes que le habían pintado, porque el Brian que llegó creía que iba a romper en 2 meses, ya iba a embelletar. Al Brian de un año, ¡wow! Duro. Pero lo que he aprendido y lo que le diría es que sí, aquí se paga por comodidad, como usted lo dijo anteriormente. Y si usted quiere comodidad y privacidad, pues tiene que pagar. Y pues finalmente para eso uno trabaja también. O sea, uno tampoco puede llegar y vivir 4, 5, 6 en una habitación que por ahorrar o algo así, porque pues tampoco se trata de eso. Entonces, eso le diría. Que entendemos que al principio toca. Toca, al principio toca, obligado. Pero nada, para adelante. Muchachos, muchachas, parceros, parceras, latinos, migrantes, desde Colombia, si nos están viendo, queremos que sepan cómo es la realidad, cómo se vive de quincena en quincena, estrategias para poder vivir aquí en Estados Unidos. Es nuestro primer podcast, es nuestro primer segmento, vamos a tener más segmentos, vamos a seguirlo intentando, vamos a seguir haciéndole, compártanlo, comenten, que de verdad vamos a demostrar la realidad, queremos mostrar un poco la realidad de cómo llegar,
a veces muchas personas llegan y se endeudan, Uf, créditos conozco unos varios. por tener el celular, que el iPhone que llevan 2 semanas y ya tienen el 16 Pro más el carro. A mí me más preguntaron iPad. cuando yo llegué y como a los 2, 3 meses ya tenía celular, pero obviamente no lo saqué. Pero no lo cuentes todavía, que eso Ok, es para ok, otro. ok. Entonces, vamos, tenemos cantidad de historias más de muchas cosas, pero queremos que nos digan qué quieren saber en este Viviendo de Quincena en Quincena, tomándonos un tintico en el norte. Le debo el tinto para el próximo Sí, capítulo. Queremos saber si logramos sacar este capítulo todos los miércoles. El objetivo es sacarlo más o menos todos los miércoles. Muchas gracias, parceros. Saludos a todos en Colombia. Si ven a mi familia, díganle que los quiero mucho. Estamos ahí. Solo a mi mamá. Estamos triunfando. Listo. A la Vamos a ver verga. si quedó todo. Este grabó, perfecto.